Bueno, entonces, aló, No lo escucho. ¿se escucha o no? Sí, siempre un poquito. Usted no Bueno, escucha nada. hay una cuestión, vea, un problema en la asignación del examen y entonces el examen quedaría para mañana y hoy vamos a hacer clase. Listo. Quedaría entonces ya pendiente la próxima clase para asignar entonces cómo vamos a hacer con una actividad evaluable. O sea, mañana les voy a dejar una actividad evaluable para que me entreguen, ¿sí? Correspondiente al otro tema, ¿sí? El otro tema del examen. Listo. Entonces, vamos a iniciar entonces con la parte de trabajo, que es la que está haciendo falta, ¿o no? Nosotros habíamos dejado la vez pasada en qué era. Estábamos en el del enlace y todo. Ajá. Y vimos lo de longitud de arco y todas esas cuestiones, ¿cierto? Y trabajamos área superficial, ¿o no? No hicimos área superficial. ¿Mm? Bueno. Bueno, entonces, ¿en qué consiste esto del área superficial? Vea. Consiste en que usted tiene una región, ¿sí? Determinada desde un punto A a un punto B, ¿sí? Cuando usted ponga a girar esta región, obviamente le quedaría pues el simétrico, quedaría esta especie de jarra. Listo. Usted está interesado, está interesado en saber cuánta área requiere para pintar esa jarra. El área superficial, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enfrentar esa situación? Pues de una manera muy similar. Cuando calculamos la longitud de arco, usted coge un pequeño diferencial de ese, ¿sí? Y lo pone a rotar. Cuando lo ponga a rotar, se genera entonces una situación de estas. ¿Por qué? Porque aquí abajo también queda el simétrico del DS, ¿o no? Entonces yo pregunto, ¿eso qué queda? ¿Un cilindro? ¿Un disco? ¿Un anillo? ¿Ustedes qué creen? ¿Qué queda ahí? Es como un anillito, Ojo, pilas que aquí lo que estamos es girando este pedacito de alambre, mire, vea. Estamos girando este pedacito de alambre más no el rectángulo, como hacíamos nosotros con el volumen. ¿Me doy a entender? Entonces, lo que queda allí es una manilla, esas que ustedes se ponen, ¿cierto? Que haría una manillita, que haría una manilla, esto sería una manilla, ¿cierto? Y necesitamos calcular entonces el diferencial de área de esa manilla. Área de superficie de sólido de revolución o área superficial de un sólido de revolución. Entonces, yo hago la pregunta: ¿cómo calcular el área de esa manilla? Ese ya lo hemos trabajado. Ah, sí, es que yo les decía, lo que pasa es que ustedes no me hacen caso a mí. Ah. Bueno, entonces, obtenida esa información, vamos a ver lo que es entonces hoy, lo que es trabajo. Listo. Ustedes, ¿qué
¿Qué se acuerdan del colegio o los que han visto física o de pronto han tenido contacto en lecturas? ¿Cómo se calcula el trabajo? La fuerza por la distancia. Exacto. Trabajo, fuerza por distancia, ¿sí? Entonces, vamos a estar trabajando siempre este concepto. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer? Mire, nosotros queremos resolver una situación, problema como esta. Usted tiene un líquido, ¿cierto? De un recipiente y está interesado en calcular el trabajo que se debe ejercer para poder bombear ese líquido hasta una cierta altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocido el trabajo, usted puede diseñar la bomba que necesita para poder hacer ese ejercicio, ¿cierto? ¿De qué? De bombear el agua, toda esa cantidad, ¿cierto? Hasta un lugar adecuado. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues en este caso hay que tratar de ubicarlo el punto coordenado, ¿sí? Entonces, el eje de las X o el eje de las Y, cualquiera de los dos, se recomienda ubicarlo en todo el eje de simetría, si la figura tiene simetría. Si no tiene simetría, pues entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un punto de referencia para ubicar el 0, 0. Y de allí tomar todas las distancias. Ahora, ¿dónde va a poner el eje de las X? El eje de la Y, o el otro eje, pues, en tal caso que usted escoja la X aquí. Ojo, recomendados, no es que es camisa de fuerza, sino que es fácil de trabajar desde esos puntos de vista. Entonces, mira, sería aquí donde se hace el trabajo, hasta aquí, hasta donde tiene que evacuar el líquido. O la otra, aquí en el fondo del líquido, ¿sí? Poner el Y, 0, 0. ¿Ahí se ve la imagen o no? No se sabe la superficie. Hay que subirla, bajarla. No, pero eso ahí no tiene. ¿Cómo? Ahí está en profe, solo que es un Se ve problema. como muy borroso, profe, pero no, pues que no se va a hacer. Es cuando Muy borroso. Cuando mueve la mano, eso distorsiona como que la imagen. Bueno, entonces póngale cuidado pues. Vamos a tomar un elemento diferencial. En este caso, pues aquí sería fácil ubicar un rectángulo, ¿sí? Y tomar como elemento diferencial cuando eso rote, ¿sí? Un pequeño disco, ¿sí? Entonces, pilas pues, necesitamos fuerza por distancia. Aquí, la distancia. ¿Cómo vamos a calcular la distancia? Atento a eso que es la clave. La distancia la vamos a calcular, ojo pues, esta distancia de aquí. La vamos a calcular como la distancia del elemento diferencial. Llámese un disco, llámese un cuadrado, un paralelepípedo, lo que sea. Hasta donde se va a ejercer el trabajo, ¿cierto? ¿Sí? Distancia, entonces es distancia del elemento diferencial, ¿sí? Hasta el punto donde se ejerce el trabajo. Entonces, aquí tiene que evacuar el agua, entonces es la distancia del punto del elemento diferencial hasta, ¿cierto? Ahora, ¿quién ejerce la fuerza? ¿Quién es el que ejerce la fuerza en este caso? El peso Del agua, o sea, el volumen de este pequeño disco, ¿cierto? La fuerza es igual al volumen del elemento
diferencial. ¿Entendida esa idea o no? Entonces, la distancia es donde está el elemento diferencial al punto donde se ejerce el trabajo, ¿cierto? Y el peso es la fuerza, es en este caso el volumen del elemento diferencial. ¿Sí? Y entonces ya podemos calcular el trabajo. Mire, pilas a esto. ¿De dónde a dónde se va a mover este elemento diferencial? Desde aquí donde hay líquido, o sea, desde un punto A hasta aquí donde está la superficie del líquido, que es un punto B. ¿Entendido eso o no? Entonces son tres cosas que hay que tener, hay tres cosas que hay que tener muy presente. Uno, ¿cómo se calcula la distancia? ¿Sí? ¿Quién ejerce la fuerza? Que viene a ser el volumen del elemento diferencial. Y los límites de donde está el líquido. ¿Sí? Entonces, trabajo. ¿Cómo calcular entonces el trabajo? Para vaciar ese líquido. Entonces, trabajo va a ser igual. Densidad. La densidad volumétrica, densidad de volumen, por unidad de volumen, ¿sí? Multiplicada por la integral. ¿De dónde a dónde? De A hasta B. ¿Por qué de A hasta B? Porque es que ese es el espacio donde se va a estar moviendo el elemento diferencial. ¿Listo? Ahora, va la fuerza por la distancia, pero habíamos dicho que la fuerza era ¿quién? Era el volumen. Entonces voy a poner distancia, ¿cierto? Distancia del elemento diferencial al punto de acción. ¿Sí? Y eso lo va a multiplicar entonces por la fuerza. Esta es la distancia, ¿sí? Y lo va a multiplicar por la fuerza. La fuerza viene a ser entonces ¿qué? Volumen del elemento diferencial. ¿Sí? Esa es la fuerza. Entonces mira, fuerza por distancia, ahí está el trabajo. Un pequeño detalle, si esta densidad, ojo pues, si esta densidad volumétrica es constante, entonces puede salir de la integral. Si esa densidad volumétrica no es constante, entonces tiene que estar aquí adentro. ¿Queda claro eso? ¿Listo? Bueno, entonces vamos a un ejemplo para que se entienda esa información que tenemos allí. Ejemplo. Entonces, ojo pues. Ejemplo, dice, ¿cuál es el trabajo necesario? ¿Cuál es el trabajo necesario para bombear el agua de un recipiente lleno que tiene forma cilíndrica de radio 4
de altura ...6 pulgadas. Dice, hasta 1 pulgada por encima del recipiente. Hasta 1 pulgada por encima. Listo. Listo. Bueno, entonces, primero hay que tratar de hacer pues como una especie de dibujo para tratar de representar pues como lo que está sucediendo. Esto entonces vamos a ubicar aquí el eje Y aquí y el eje X lo vamos a ubicar aquí. ¿Esto cuánto tiene de radio? Tiene R igual 4. ¿Sí? ¿Cuánto tiene altura? Ah, pero aquí dice, ¿cuál es el trabajo necesario para bombear algo que tiene una forma cilíndrica? Ah, el recipiente está lleno, ¿cierto? Y tiene 6 pulgadas de alto. O sea que el agua, la superficie, está aquí, pues, ¿cierto? Pero entonces dice que hay que subir, hay que bombear esa agua a una altura de ¿cuánto? 1 pulgada más arriba. ¿Sí? Entonces, escogemos nuestro elemento diferencial de área. En este caso, pues, resulta ser ¿quién? Un cilindro, ¿no? Un disco. ¿Sí? Entonces, ojo pues, ¿cuál es la distancia del elemento diferencial a donde se ejerce el trabajo? ¿Cuánta sería esa distancia? ¿Quién me ayuda a calcularla? Ojo que el 0,0 está aquí, vea. Este es el punto 0,0. Y con referente a ese valor es que vamos a calcular esas distancias. ¿Queda claro? Entonces, ¿cuánto da esa distancia? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? A ver, ¿qué distancia hay en este pedacito? ¿Ah? No, la distancia X. ¿Sí? ¿Por qué X? Porque es que no sabemos en qué momento, en qué lugar va a estar el diferencial de área cuando se esté moviendo, el diferencial de volumen. ¿Me doy a entender o no? ¿Y entonces cuánto vale D? 7 menos X. ¿Por qué 7? Porque 7 hay desde aquí de esta línea a donde usted va a ejercer el trabajo, ¿cierto? Y si le quita este pedacito X, entonces ¿qué le queda? ¿Le queda D o no? ¿Está observando la idea o no? Sí. Entonces, y ahora la fuerza. Entonces la fuerza sería ¿quién? Estaría ejercida por el volumen de este disco, ¿no? Y entonces este disco
¿qué, qué, qué volumen tiene? Sería entonces pi por cuánto. ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí? 4, ¿cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué función está tocando, o pues, qué función está tocando este disco en esta parte superior? Ah, la función. ¿Esto qué se forma aquí? ¿Es una circunferencia o no? Entonces, la función que hay ahí es que y igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De 16 al cuadrado menos x a la 2, ¿o no? ¿Por qué será eso? Porque el radio sería 4. Porque 16 al cuadrado. Porque mire, la ecuación de la circunferencia, ¿cuál es? X2, Y2 igual a R cuadrado, ¿no? ¿Es así o no? Y entonces usted lo que tiene que despejar es a Y, ¿o no? Entonces esto queda la raíz cuadrada ¿de quién? De R cuadrado Pero entonces sería 16 por 4 al cuadrado. menos X al cuadrado, ¿cierto? Sí, pero pues con lo pusiste allá, 16 al cuadrado. Sería... Pero entonces, ¿qué queda? ¿R cuánto es? 4, ¿cierto? Al cuadrado. Menos X a la 2. Ahí está. Que pues allá pusiste fue 16 al cuadrado. Ah, aquí sin el cuadrado. Sí. Sí, gracias. Entonces, ¿cuál es el área el volumen de este disco? Entonces, el área, ¿sí o no? De la base, que es pi por r cuadrado, ¿o no? En este caso sería y cuadrado por la altura. ¿Pero cuánto es la altura? De x. En pocas palabras, esto es pi por la raíz de 4 al cuadrado menos x a la 2 todo al cuadrado de x. ¿Sí? Quiere decir entonces que pilas, trabajo va a ser igual la integral de dónde a dónde se está moviendo este elemento diferencial. ¿Cuáles son los límites donde se mueve? 0, 0. Aquí inicia 0. A 7 no, porque es que por aquí, mire, de aquí para arriba no hay líquido. ¿Sí ve? El líquido está desde 0 a 6. ¿Sí está viendo? Y como este disco está hecho de líquido, él no puede salirse del tanque. ¿Me doy a entender o no? Sí. ¿Se entiende por qué de 0 a 6 y no de 0 a 7? ¿Sí? Entonces esto sería la integral de 0 a 6 ¿de quién? Oh, pues, de la fuerza. ¿Sí o no? Pero es que la fuerza viene a ser pi por la raíz de 4 al cuadrado menos x a la 2 todo al cuadrado. Por la distancia, 7 menos x, y al final voy a poner el de x. ¿Sí? O si quiere pues verlo de otra manera pues más cómoda, para que pronto no se vaya a confundir, vea. Dice que entonces el trabajo es igual. La densidad pues del agua en estas unidades es 1, ¿cierto? Entonces la integral de 0 a 6 de la distancia 7 menos x por la fuerza, que sería pi raíz de 4,2 menos x2 al cuadrado todo por dx. Entonces esta es la distancia
y toda esta viene a ser la fuerza. Mire que estamos aplicando el mismo concepto. Fuerza por distancia. ¿De dónde a dónde? Desde 0 a 6. ¿Alguna pregunta? No, yo Jóvenes. no sé cómo planteaste la fuerza, pero no entendí. ¿Cómo? No entendí cómo sacaste la fuerza. Recuerde que habíamos quedado que la fuerza era ¿quién? El volumen del elemento diferencial. Ajá, en este caso el elemento diferencial resultó ser ¿qué? Un disco. Y entonces aquí el volumen de un disco, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se calcula el volumen de un disco? Y por radio cuadrada. Pues sería área de la base por la altura, ¿o no? Sí. Y aquí era el área de la base es pi por r cuadrado, ¿no? Por ser un círculo, ¿no? Eso no es lo mismo que el cilindro. Y es la misma que el cilindro, porque es que esto es un cilindro, pero muy pequeñito. ¿Sí ve? Y aquí la altura viene a ser de x. Entonces ahí es donde está la fuerza. Vea, pi r cuadrado por dx, que es la altura. Área de la base, que viene a ser pi por r, ¿cierto? Y la altura de x. Y la distancia del elemento diferencial al punto donde se ejerce el trabajo. ¿Alguna pregunta? Entonces ahí la densidad del volumen es 1. Sí, porque es que estamos en Newton por metro, ¿cierto? Entonces sería Newton metro cúbico. Creo que es así, no es así la densidad en este caso. Cuando ya tiene otro líquido, por ejemplo el aceite, agua salada, en fin, entonces te deben de dar esa densidad. O ya si usted es un caso de la vida real, ya hay muchos textos que tienen, pues por ejemplo, la gran mayoría de los líquidos tienen la densidad volumétrica. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Pero ¿dónde se pondría la densidad y esa ecuación? Aquí sería afuera. ¿Por qué? Porque como ya sabemos que la densidad es una constante, es 1, entonces da igual que la pongas dentro de la integral o fuera de la integral. La situación... En caso de que sea variable, ¿qué unidades manejamos? No, es la misma unidad, simplemente que cuando dice que es variable es porque ya está, por ejemplo, la densidad puede ser, por ejemplo, x a la 2 más 3 o 1 menos x, en fin, te dan una función en vez de un número. ¿Listo? Sí. ¿Qué otra inquietud? Entonces entiende el concepto, mire, aquí en este caso lo puse al revés, es fuerza por distancia. Para que quede un poquito cómodo, entonces voy a poner la distancia, pues, distancia, ¿de dónde a dónde? Del elemento diferencial a donde hay que evacuar el líquido, o donde está haciendo el trabajo, ¿cierto? Que sería este espacio. Por la fuerza, pero es que la fuerza en este caso lo hace el volumen del elemento diferencial, por eso es distancia por fuerza. ¿Qué sigue? Tratar de organizar un poquito eso, entonces esto es igual. Este que es constante sale de 0 hasta 6, de 7 menos x, que multiplica esta integral, esta raíz se va con entonces quedaría 16 menos x a la 2 de x. ¿Listo? ¿Estamos allí? Bueno, ¿y cómo se hace esa integral que hay ahí? La gama de producto. Sí, se hace distributiva y se integra término a término. Esas sí son capaces de terminarlo usted, ¿o no? Sí, porque es que ya las integrales que quedan son más bien sencillas, ya no necesitamos pues como... En caso de que el recipiente no sea cilíndrico. Entonces ya usted busca cómo quedaría el elemento diferencial, ¿cierto? Porque puede ser ya por ejemplo, si es un cubo. Ojo, si es un cubo, entonces ¿cómo quedaría el elemento? ¿Puedo retirar esta hoja?
¿Puedo retirar esta hoja? Pero es lo único que yo que cambia es lo del volumen. El volumen, porque por ejemplo, si fuera un cubo, entonces ¿qué le queda? Un cubito pequeño. ¿De altura cuánto? De X, ¿cierto? Y entonces ya hay que mirar cuáles son las dimensiones y quedaría listo. Listo. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa entonces con el trabajo, pero en resortes. Entonces, pilas pues. Aquí te van a dar un resorte y entonces en muchos casos te pueden dar la longitud original, ¿sí? Y allí donde termina la longitud original es donde va a quedar el 0, 0. Ese es el punto. ¿Entendido eso o no? A partir de allí es que vamos a coger todas las longitudes. Entonces, por lo general siempre te dicen, bueno, se estira ese resorte una longitud M, por ejemplo, ¿sí? Con una fuerza, que hay que aplicarle una fuerza P. Una fuerza, vamos a ponerle una fuerza T. ¿Sí? Entonces supongamos que M sea, por ejemplo, 10 metros. Listo. Y que T sea 50 newton, por ejemplo. ¿Para qué entonces vas a utilizar estos datos como condiciones iniciales? Entonces tenemos X 10 metros y F 50 newton. Entonces, según la ley de Hooke, la fuerza esa va a ser K por X, ¿cierto? Esa es la fuerza de un resorte, donde K es la constante de elasticidad, ¿o no? Del resorte. ¿Sí? Entonces, ¿para qué sirven estas primeras condiciones iniciales? ¿Quién me dice? Jóvenes. ¿Ah? A usted siempre le van a decir, es que se tiene un resorte, o por lo menos le van a decir una forma de calcular, pues, como esos datos. Le dice, se estira un resorte, tantos metros o tantas pulgadas, tantos pies, y para eso se necesita una fuerza de 20 newton, por ejemplo. O bueno, las pongo así, pues, usted en la vida real tiene un resorte, ¿listo? Y usted está interesado en conocer la constante elástica o elasticidad de ese resorte. ¿Cómo haría usted para calcularla? ¿Quién me ayuda? Entonces usted coge, por ejemplo, coge una libra de panela, qué sé yo, 1 kilo de sal, ¿cierto? 1 kilo de arroz, 1 kilo de papas que usted pese, ¿cierto? Entonces usted coge y mide el resorte, la longitud original, pone el kilo de papas
y vuelve y toma el resorte, ¿cierto? La diferencia entre esas dos longitudes va a ser lo que se estiró, ¿cierto? Entonces en este caso, lo que se estiró fue 10 metros y le metió, por ejemplo, 50 kilogramos a eso. Listo, kilogramos fuerza. Entonces, ¿para qué sirve esa información? Mira, para calcular la constante. ¿Por qué? Porque aquí tiene 50, que es la fuerza, ¿cierto? Va a ser igual a K por X, que es 10. O sea que ¿cuánto es la constante? 5 o no. Para eso dan la información inicial. Listo. Luego le dicen que es que necesitan entonces saber cuál es el trabajo requerido para estirar ese resorte desde una longitud a una longitud B. Necesitamos el trabajo. Entonces, ese trabajo, jóvenes, se calcula como la integral. ¿De dónde hasta dónde? De A hasta B de K por X. De X. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Las integrales que salen ahí son que no sencillas, son fluidas. ¿Cómo? Las integrales que salen ahí son sencillas. No, ya aquí lo que es en trabajo, en presión, fuerza que ejerce la presión de un líquido, ya las integrales son un poquito más, donde las integrales son un poquito largas, es en área superficial y en longitud de arco, para que pongan cuidado ahí con esa situación. Sí, ahí esas integrales sí son un poquito larguitas, pero ya de resto ya son integrales un poquito más cómodas. ¿Listo? Bueno, entonces el ejemplo. ¿Puedo quitar esta hoja? No. Sí. Y pues, con esta receta es que usted ya puede trabajar. En este caso, el problema de los resortes. Listo. Listo, pues el ejemplo. Dice, un resorte tiene una longitud natural de 4 pulgadas. Listo. Si una fuerza de 5 libras lo estira 1 pulgada, punto seguido, si una fuerza de 5 libras lo estira 1 pulgada, encuentre el trabajo necesario para comprimir el resorte 1 pulgada. Para comprimir
resorte 1 pulgada. ¿Listo? Entonces mire pues, tiene su resorte. ¿Qué longitud tiene ese resorte? 4 pulgadas, ¿cierto? Ahora, dice que lo estiran. ¿Cuánto lo estiran? 1 pulgada. ¿Y cuánta fuerza se le requiere para estirar ese resorte 1 pulgada? Y entonces, ¿para qué sirve ese dato? Entonces tiene 5 va a ser igual a K por X, en este caso por 1. O sea, K ¿cuánto vale? 5. Y entonces dice, pues, dice que este es el 00 para nosotros, ¿o no? Sí. Y entonces dice que necesita, pues, atento a esto, requiere calcular el trabajo para comprimirlo, o sea, que se tiene que devolver ¿cuánto? 1 pulgada. Entonces esto sería devolverse menos 1 unidad, ¿o no? Entonces ahora sí, ¿cómo se calcula el trabajo? ¿Quién me ayuda? Eso. Trabajo va a ser igual la integral de menos 1 a 0, ¿cierto? De K por X, pero K ¿quién es? 5 por X. Porque se coge como límite inicial pues, de menos 1 hasta 0 y no de 0 hasta menos 1. Porque menos un medio. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque el menos 1 está abajo y no arriba. Sí. Porque ¿quién es mayor? ¿Menos 20 millones o el 1? El 1 pues, pero es que pues, o sea, como viéndolo como desde la lógica del problema es como llevarlo desde el punto de menos de 0 hasta menos 1. Por eso. Pero es que usted siempre, cuando está integrando, siempre pone el límite menor abajo y el límite superior arriba. Bueno, pero Entonces, ¿cuánto daría eso? Pues ya eso es así. Así. Pues ahí sí, ese sí es muy sencillo. Entonces en resortes esa es la situación. ¿Listo? ¿Listo, profe? Yo sí. ¿Alguna pregunta? Pero en este caso, X, ¿qué sería? Pues como X ahorita lo cogimos como la medida de la altura del disco. ¿Cómo? Ahora de X lo cogimos como la altura del disco, ¿cierto? Entonces aquí, ¿dónde sale de X? Pues una media. Ya. Usted está preguntando es, entonces, ¿qué labor hace el disco, ¿cierto? Entonces, mire que esto es la densidad. Mire, pues, aquí es como ahorita, este hace las de densidad, ¿sí o no? Listo. Y entonces aquí estaría multiplicado. ¿Por qué? Necesitamos una fuerza por una distancia, ¿o no? Entonces, la fuerza está dada por esta constante por el de X, ¿cierto? Por una distancia X, ¿cierto? Entonces aquí tiene fuerza, mire,
Esto es fuerza. Para desplazarse, ¿qué? Una distancia, ¿quién? Una distancia de X. Ahí está. Fuerza por distancia, ¿sí ve? Pero entonces en el problema, ¿para qué describe que el resorte tiene la longitud de 4 pulgadas? No, lo que pasa es que usted tiene que saber dónde está el 0, 0. ¿Sí me entiende? Porque usted parte desde la longitud inicial del resorte, ¿cierto? Porque ahí no está ni comprimido ni estirado, ¿cierto? Entonces, esa es la longitud inicial del resorte. Esa longitud inicial se considera como el punto 0, 0, porque a partir de esa referencia es que usted va o a estirarlo o a comprimirlo. ¿Entendía esa idea? ¿Qué otra pregunta hay? Perdón. Bueno, eso es dependiendo de las unidades que estés trabajando. Porque es que, por ejemplo, puede estar trabajando las longitudes en pie. ¿Listo? Entonces ahí el trabajo estaría en librapié. Si estás trabajando en centímetros con las distancias, entonces eso daría en ergio, ¿cierto? Y así sucesivamente. En este caso sería Newton. ¿Listo? Entonces sería Newton por metro cuadrado, por centímetro cuadrado, en fin, ¿cierto? Bueno, entonces hay una situación, vea. Pues la verdad es que ya básicamente se acaba el tema. Ya no falta sino la fuerza ejercida por un fluido. Los teoremas de Pappus para calcular área superficial y el volumen de un sólido de revolución. Entonces, no les voy a ingresar más tema. Queda entonces pendiente para mañana la actividad evaluable que teníamos desde hace rato. Acuérdese que supuestamente esa actividad era para entre 8 días, pero pues por acontecimientos teóricos nos tocó aplazarla pues como para esta fecha, ¿sí? Entonces la vamos a hacer mañana en horario de clase. Espero que lleguen puntualitos. Ahora les voy a poner algunos ejercicios como una especie de simulacro. ¿Listo? Para que revisen. Ah. Es que te vas a consultarlos con alma y te quedas dormido, bro. No, porque es que el trabajo que les voy a dejar es con respecto a los teoremas de Pappus. Voy a darles un trabajo pues como para que me entreguen de ese tema. ¿Listo? Ya recuerdo que usted nos dijo la clase pasada que les voy a mandar un tallercito. Iba a haber pues esa opción, pero es que no soy muy dado a esos talleres para que otra persona haga, pero entonces les voy a dejar del teorema de Pappus, de los 2 teoremas de Pappus que tiene el texto, les voy a dejar unos ejercicios para que me resuelvan. ¿Listo? No, porque por eso, yo ahorita lo pongo, yo lo tengo diseñado, pero no he terminado, le faltan 2 punticos. La mando un simulacro parecido al parcial de mañana, pues. Así. Bueno, que tengan buena noche.